Dice, me mostrarás la... Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días chicos, Buenos días, doctor. ¿cómo están? Buenos días. Son 4, 3 nomás que han ingresado, 3. Ustedes son 11, imaginen, 11. Entonces, ¿cómo van a hacer cuando ya va a haber, creo que va a haber una clase presencial, ¿no? Por lo menos una creo que va a haber por cada curso. Entonces, esos días no va a llegar a la hora.
Si estando en sus casas no entran a la hora. No, más bien ustedes los felicito por entrar a su hora. Esperamos, ya son 7:10. Por lo menos uno más, pues de 11. Para... Ok, vamos empezando. Son ya 7:11, no podemos esperar más. Recuerden, chicos, y prendan sus cámaras, ya saben que eso es lo primero. George también ingresa. George. Prendan sus cámaras. Eso lo hemos dicho varias veces, que nos paran evaluando a través de la cámara prendida también. Ok, entonces, prendan su cámara, Valeria. Alejandro. Ingresó Alejandro. George y Alejandro, prendan sus cámaras. Buenos días. Sí, profesor, un momento, buenos días. Y faltaría Quispe, que se ha salido, ¿no? ¿O no se salió? A ver, Quispe, prende tu cámara, por favor. Dos cosas para recordarlo, ¿no? Porque ya estamos ya en la 5ª semana y incluso, ¿no? Lo leímos todo el reglamento y entonces habíamos quedado, no de parte mía, sino que esos son normas de la institución, de la universidad, que deben de prender las cámaras. Incluso, ¿no? Si la cámara no prende, George, buenos días. Entonces, es considerado como Buenos algo, días. ¿no? Entonces es muy importante. Por otro lado, también habíamos dicho de la puntualidad, porque a veces pueden tener acceso y entrar 7:20, eso me he percatado recién, porque el Canva estamos usando recién en este ciclo, ¿no? Pero recuerden que automáticamente el registro son esos 10 minutos de tolerancia, entonces la universidad es el que hace la toma de la presencia, de tal manera que me han estado mandando ahí para ver si están presentes. No, yo tengo una lista interna, eso sí. Yo personalmente hago una lista, acá tengo una tabla en la cual yo los tengo también registrados, por uno u otro error, ¿no? Pero el de la presencia desde el punto de vista 7 y 10 lo hace la universidad. Por eso que nosotros, cuando ustedes ingresan de frente, desde el momento que inicia, desde ahí empieza la asistencia. Entonces, eso hay que tener en cuenta porque de repente, les digo de repente porque no estoy tampoco seguro, es de que como la universidad toma la asistencia, algunos pueden salir faltos cuando ingresan un poco más tarde. Eso la verdad que no he averiguado bien, pero voy a hacerlo, Antes de la semana que viene, lógicamente, porque ya la semana que viene es esta, y la otra es la 7ª, que es el día del examen. Ok. Entonces, en ese contexto, es lo que vamos a empezar el día de hoy. Es más, también hacerles hincapié que en cada práctica, como ustedes han podido evaluar, también salen con una nota. Entonces, cada uno termina hoy y cada uno tiene una nota. Por eso también yo tengo esa tabla para ponerles una nota, ¿no? La nota es básicamente en relación, pues, a lo que se va preguntando en el curso, en relación, lógicamente, a la práctica del día que se está realizando la misma. Ok, dicho esto, entonces empezamos. Vamos a ver qué más ha incorporado. Vamos a ver. Somos 8, 3, 6, falta 1. Marcia, Marrón. Buenos Okay. días, doctor. ¿Cómo estás, hijita? Ya. Ok.
Entonces, empezamos. Pues, a ver, ya que Marcia, ingresó al final. Marcia, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy día nos tocaría ver anestésicos generales y locales. ¿Qué más? Hoy día entran a tallar 2 prácticas, ¿no? A ver, una miradita en su sílabo, que eso sí no lo tengo ahorita en la mano. ¿Cuándo es el día de examen, del examen de práctica? Fíjense ahí. Como con fecha, ¿no? O sea, digamos, tal fecha. A ver, fíjense. Ahí ya. Ajá. Debe ser, a ver, por lo que tengo acá, sacando por fechas, ¿eh? Esta es la semana que viene. ¿Lo tienen ahí, a la mano? El día lunes es 2, ¿no? 2, sí. 2, 3, 4, 5. Este es el día 5. Vamos a ver. 5 más 7, 12. ¿Lo sacaron? ¿Lo tienen ahí con fecha? No lo tienen, ¿no? Ya. Después en el intermedio lo buscamos, ya. Ok. Pero eso es importante porque acá en la semana 7, en la semana 5, si ustedes se han percatado en sus sílabos, tenemos 3 clases, ¿no? Ustedes, el día lunes, ¿qué han hecho con Autor Volarte? Bloqueo neuromuscular. Claro, bloqueadores neuromusculares. Hoy nos toca anestésicos generales y locales, y también serían analgésicos centrales y periféricos, que es parte, ¿no? Porque la sesión de la semana 5, la número 1, la parte 1 es esa y la parte 2. Y después ya viene vasoactivo. Bueno, como vamos avanzando ya vamos viendo, pero ya sabemos de que debemos hacer en teoría estas 2 prácticas. Más bien si empezamos pues con anestésicos generales. A ver, ¿qué nos puede decir sobre los anestésicos, doctora? ¿Por qué es importante estudiar los anestésicos? Doctora Marrón. Porque van a ser fármacos que nos van a ayudar de repente, ¿no? A adormecer De repente, a una zona o en que llegue a la persona a estado inconsciente para que quizás podamos intervenirlo como en una cirugía, por ejemplo. a ver, Samir, buenos días, ¿cómo estás? Sí, dime algo, Samir. Te escuchamos, Samir. Samir, ¿me escuchas? Buenos días. Samir, buenos días. ¿Me escuchas? Doctor, ¿me escucha? Muy bien. A ver, ¿por qué es importante saber de anestésicos? Sí, doctor, bueno, en primer lugar, estos anestésicos, bueno, van a ser medicamentos muy importantes, sobre todo a la hora de realizar ciertos procesos como cirugías, este tipo de intervenciones. Entonces, más que todo, su importancia radica en cuánta dosis o las interacciones que van a tener estos para poder llegar a una dosis óptima y no generar estos efectos adversos en el paciente. Ya, ok. En ese contexto, entonces, a ver, William, ¿qué cosas son los anestésicos entonces? ¿Y cómo se divide? Sí, doctor, me escucha, ¿verdad? Muy bien. Sí, entonces, o sea, un anestésico o sea, anestésicos es un grupo amplio de medicamentos
o sea, lo defino así como para que estos puedan, eh, causar, o sea, se puede decir como una, no sé, o sea, para utilizarse ante procesos así, no cirugías y todo, y para calmar puntos dolorosos, ¿no? Ya, George. Eh, yo creo que Creo. no, sí, los anestésicos más que nada van a ser para eliminar los reflejos que tiene el paciente o provocar un coma inducido, ¿no? En caso de los anestésicos generales. En caso de los locales, los reflejos como ya sea para una intervención, ¿no? A nivel local o regional. Entonces existirían esos dos tipos de anestésicos locales y generales. Ya. Y entonces, a ver, Valeria, entonces resumiendo, ¿qué cosas son los anestésicos? Ya él ha puesto una definición más, ¿no? Él ha agregado 3 puntos importantes, pero hay que ordenarlo. Ajá, los anestésicos son un grupo de fármacos que van a ser usados clínicamente para cirugías y eh, ¿cómo se llama? Tenía la palabra en la boca. Ah, No, despacio, tranquilo. para, Ya, para otros tipos también como por ejemplo como las labores del parto, la natural, o una laparotomía, o también de manera tópica. claro, ellos son intervenciones quirúrgicas. Ya. Intervenciones, ahí está. Para otro tipo de intervenciones, no solo quirúrgicamente. Y tenemos dos tipos, las locales y las generales, en las cuales las generales se utilizan, como su nombre dice, generales, que tiene más que todo una pérdida de conciencia. En cambio, las locales solo se usan en una parte del cuerpo y generalmente no hay pérdida de conciencia en lo que es la anestesia local. Ujú. Ok. Ok. Entonces, miren, qué importante todo lo que ustedes están diciendo, pero ya me voy dando cuenta que no han leído, pues. O sea, o por lo menos han leído, pero no han llegado a entender, pues, ¿no? Bueno, no vamos a hablar sobre los que tienen que leer lo mismo porque ya sería tedioso. Ok, los anestésicos, lógicamente, es un tema muy amplio y es más, ¿no? Es de la de todos los días. El que va a ser la parte quirúrgica, el cirujano, conjuntamente con el anestesiólogo, deben manejar este tipo de medicamentos. ¿Por qué? Porque cuando uno toma una decisión quirúrgica, eso quiere decir cuando un paciente ha sido diagnosticado, indudablemente, y se define una intervención quirúrgica, entonces es en ese momento en el cual uno realmente hace una elección. Por ello, que muchas veces ustedes se van a percatar que es diferente dar anestesia a un paciente politraumatizado de emergencia que dar anestesia pues en una cirugía electiva. Son cosas totalmente diferentes. ¿Y por qué será diferente, Marcia? ¿Por qué será diferente? Porque en un paciente politraumatizado van a haber diferentes problemas. Puede ser de repente por una mala caída, quizás, no sé, además de una fractura, una lesión a nivel de la columna Ya. vertebral. Claro, definitivamente el poli pues es mucho, ¿no? Definitivamente hay un compromiso pues de muchos órganos o sistemas, pero básicamente ¿por qué? Porque hay un compromiso total desde el punto de vista hemodinámico, desde el punto de vista del sensorio. Esos pacientes, por ejemplo, eso es un politraumatismo, un traumatismo encefalocraniano ya de por sí, ese paciente está en coma. Entonces tratar y hacer uso de unos medicamentos que vamos a ver en unos momentos en el cual ustedes tratan, como muy bien ha dicho, llevar a un compromiso de estado de conciencia para intervenir, cuando ya está ya en esa condición, ya pueden imaginarse que no es tan simple. O por otro lado, también vamos a ver algunos medicamentos que bajan la presión arterial. Y si hay un politraumatismo y el paciente está en un shock hipovolémico, indudablemente de que por eso
el paciente también tendrá que hacerse uso de un anestésico que en este caso el anestesiólogo lo va a considerar, pero que no baje la presión. Entonces, miren qué importante es saber por eso el manejo anestésicos. Ahora, volviendo a lo que es el campo de la normalidad, usualmente cuando uno va a intervenir a un paciente, siempre hay una evaluación preoperatoria. Por eso ustedes se habrán percatado cuando han ido a los hospitales, bueno, ahora que van a estar menos mal, ya se van a reinsertar casi al 100% el ciclo que viene y ya irán nuevamente a los hospitales, se van a percatar que cuando un paciente tiene una cirugía electiva, ¿qué hace el anestesiólogo? Usualmente va el día anterior a hacer una evaluación preoperatoria. ¿Qué cosa es la evaluación preoperatoria? No es otra cosa que, como su nombre lo dice, evaluar al paciente desde el punto de vista clínico, cómo se encuentra en ese momento, ya que va a ser intervenido al día siguiente. E incluso, ¿no? En los turnos operatorios es importante. Las cirugías más grandes se eligen usualmente en los primeros turnos, por cuestiones obvias y lógicas, y las que son de menor tiempo van a ser pues casi las últimas. Entonces, ese por un lado. Pero lo más importante ahí, en esa evaluación, ¿qué cosa va a tomar en cuenta el anestesiólogo? A ver, William, el Pichán, ¿qué cosa, para qué irá a evaluarlo? ¿Para saludarlo, para conocerlo? ¿Para qué? ¿Para qué irá? Ah, doctor, no le entendí. Sí. ¿Para qué irá el anestesiólogo a evaluar al paciente el día previo a su operación? ¿Para qué va? O tú ya, a ver, no, vamos a ver, alguien que no ha hablado. Vale, a ver, Valeria, porque ya habló algo, pero a ver, Valeria. Y después Diego. ¿Para qué irá, doctora Valeria? Para evaluar más o menos cómo va el paciente, si tiene una enfermedad o tipo cómo va a absorber la anestesia, porque claro, hay personas que, que no absorben de la misma manera, sino que la anestesia se va a degradar de manera más rápida, entonces el efecto va a ser más corto. No, pero ¿eso depende del paciente? No, el fármaco que uno elige es en el cual el médico tiene que saber en qué momento es su tiempo de latencia, cuánto dura. Eso, a ver, ¿quién ha levantado la mano? María Claudia, a ver. Cuando el anestesiólogo, el especialista va antes de la operación, estaría dentro del periodo de la valoración de la situación clínica del paciente y eso conforma parte del preoperatorio. Entonces, el anestesiólogo lo que va a valorar es, por ejemplo, función renal, función hepática, va a valorar también ciertas patologías que puedan influenciar en la anestesia, qué tipo de procedimiento se le va a hacer, ¿no? Entonces, con eso va a valorar qué anestésicos podría usar, qué no va a usar, consideraciones especiales y básicamente va a evaluar si el paciente está apto o no para poder recibir anestesia. Así es, muy bien, doctora. Entonces, obviamente, vamos a ir poniendo las calificaciones, porque si no, claro, definitivamente es eso, pues, ¿no? El médico no va para conocerlo nada más, sino simplemente para conocer el punto de vista físico, porque también es importante, pero para conocer su historia clínica. Ve, pues, empieza la historia, ¿no? La edad, el sexo, el peso, que son factores importantes, los antecedentes, si es alérgico o no es alérgico, porque recuerden, como muy bien dice la autora, imagínense que en el acto operatorio recién se percaten de un detalle de eso, pues se complica todo, ¿no? ¿Ok? Por otro lado, también, como ella dice, ver todas las funciones vitales, corroborar con los exámenes de laboratorio si tiene anemia o no tiene anemia o tiene una disproteinemia. ¿Qué cosa es disproteinemia? Vilma, ¿qué cosa es disproteinemia? Que es muy importante valorar esa parte. ¿Para qué? Porque va a ser trascendente para el acto operatorio. ¿Qué cosa es disproteinemia? O por lo menos... Eso es importante porque algunos fármacos pueden estar asociados a proteínas, ¿sí? Y por lo tanto, esto influye notoriamente al momento que vamos a Claro. tomar la anestesia. Claro, porque las proteínas usualmente son la mayoría pues transportadores, ¿no? Ese por un lado. Y segundo, porque nos va a permitir que exista después de la operación una buena cicatrización. Ok, la anemia para ver cómo está usualmente en nuestro medio, cuando hasta 10.5 ingresan. Y insisto, una cosa es una operación de emergencia, porque si una operación de emergencia tiene 8 y está sangrando, igual hay que operar. Pero una cirugía electiva, no. Por otro lado, también las comorbilidades, que dice la autora muy bien, las comorbilidades, ¿no? Si es un paciente que tiene de fondo una hepatopatía, si tiene un problema de tipo renal, si es un diabético complicado, no complicado, bien tratado, no tratado.
un hipertenso no complicado. Es decir, todas esas comorbilidades indudablemente tienen que ser valoradas. Si el paciente está, pues, digamos, si es una cirugía previa que ha tenido, porque hay pacientes que han tenido una cirugía y después se complican y vuelven a ser reaperturados. Entonces, todas esas condiciones son valoradas por el médico y automáticamente él da el check. Él dice, efectivamente sí procede la operación y aparte deja qué cosa, la premedicación. Y ahí es donde nos vamos a detener un poquito porque eso sí es muy importante. ¿Qué cosa implica la premedicación? A ver, Diana. No, vamos a ver ahora Diego, buenos días. ¿Qué cosa implicaría la premedicación? Implica la medicación como una medicación previa para preparar al paciente para la cirugía. Y según eso, pues también tiene mucho que ver con la forma en que actúa el paciente a los anestésicos que se le apliquen, ¿no? Ya. Ya, algo más que agregar, a ver, Valeria, algo que agregar. Está bien lo que dice el doctor, algo más, ¿qué más falta? En lo que es preoperatorio, la verdad es que he visto que ¿He visto o ha leído? Como que he, diferente. he leído. Ni siquiera tiene que ser leído, ya hemos dicho ya de enfrente la respuesta. Sí, son agentes, los antiplaquetarios, anticoagulantes que las personas antes del preoperatorio no van a poder tomar. Y a excepción de que sean absolutamente necesarios como las vitaminas o así, otros van a ser contraindicados antes Ya. Ok, vamos ganando tiempo porque ya tenemos dos cosas en una. Veamos. Efectivamente, lo que tenemos que hacer en una valoración cuando uno hace la premedicación es, recuerden, el paciente va a estar unas cuantas horas para en sala de operaciones. Por eso es importante la valoración preoperatoria porque el anestesiólogo va a decir, dependiendo del tipo de operación que va a intervenir, como alguien lo dijo, una cosa es hacer pues una cirugía abierta o otra cosa es hacer una cirugía laparoscópica, en el cual indudablemente el anestésico que va a ser elegido por el anestesiólogo va a estar en relación a la patología, eso no queda la menor duda. Por otro lado, un paciente que está recuerden, van a llevar un estado de inconsciencia, por tanto, hay algunos signos que que se va a dar durante el acto operatorio, como a veces hay las náuseas, entonces dejan el dimen y dirinato, que es en este caso el Gravol, ¿no? Para la emesis. Otro, acuérdense que hay bastante secreción, entonces tienen que evitar las secreciones, ¿por qué? Porque si no, el paciente se puede aspirar. Entonces hay que ser antiespasmódicos, ya lo hemos visto la vez pasada, ¿no? El bromuro de iosina es uno de ellos que hemos usado. Después también hay que relajar al paciente, ¿no? El paciente tiene que ser relajado. Recuerden que el paciente va a tener una intubación, por donde van a poner, pues, y va a ingresar, ¿qué cosa? El oxígeno. Entonces tiene que ser intubado, le ponen un tubo endotraqueal para que a través de ello esto va acompañado de un receptor que va a una máquina de respiración que va a ser usada en sala de operaciones. Todo eso tiene que valorarlo ¿quién? El anestesiólogo. Usualmente conversa con el cirujano porque siempre es un trabajo en equipo, no puede ser que el neurocirujano o el cirujano trabaje divorciado de qué? Del anestesiólogo, ¿ok? Entonces es importante tener esas valoraciones. Una vez que llega el paciente ya, ahora sí, a sala de operaciones, uno tiene que valorar. Por eso ustedes también han visto y han leído lo que antes de una operación hacen el famoso riesgo quirúrgico. No vamos a hablar en detalles, pero el riesgo quirúrgico que es hecho usualmente por el médico internista o el médico cardiólogo, usualmente es la valoración de toda la parte clínica del paciente y le da un score, ¿no? Si es un score cuando dice RQ1, 2, 3, 4, ¿no? Incluso hay el más severo ya no es categorizado realmente, pero la primera parte sí. Esto quiere decir desde el más leve hasta el más difícil, ¿no? En otras palabras, hasta el más comprometido. Por eso es importante, ¿para qué? Para dar una valoración. Por otro lado, esa valoración lo va a tomar en cuenta aquí, lógicamente, el anestesiólogo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que siempre, si el paciente, como lo estaba diciendo el autor, usa anticoagulantes tipo warfarina, etcétera, por lo menos hay que hacerle un retiro unas 72 horas antes, ¿no? Para eso ya el paciente ha sido también evaluado previamente. Todo es una evaluación previa. Y todo está, lo más importante, todo esto está codificado, todo esto tiene sus guías. O sea, nada de esto es antojadizo lo que a uno se le ocurre, no. Hay las guías.
La guía, justamente como su nombre lo dice, nos permite definir qué pasos debemos de seguir nosotros para que un paciente sea intervenido quirúrgicamente. Por otro lado, si bien es cierto, no es parte del tema de hoy, pero saber de que todo paciente que va a entrar a una sala de operaciones, indudablemente tiene que firmar él o su familiar directo un documento que se llama el consentimiento informado. ¿Qué cosa es el consentimiento informado? No es otra cosa que un documento que detalla paso a paso qué cosa implica la cirugía a la cual se le va a realizar al paciente con todos los detalles, incluso de las complicaciones probables que se puedan dar. Eso hoy es obligatorio. Nadie se puede eximir de esto. Incluso en emergencia. La única condición probable que pudiera uno no hacerlo es que venga pues un baleado en emergencia y no hay nadie y lo trae y es un NN, es decir, un desconocido que entra a sala. Ese es otro asunto. Pero queda eso anotado aquí con el parte policial. ¿Ok? Eso ya lo verán ustedes cuando lleguen anestesiología. Ok. Entonces, cuando estamos ya en esta situación, vemos que una vez ya que el paciente llega a sala de operaciones en forma automática, en la anestesia ya estamos hablando ya no la parte preoperatoria, estamos ahora en la previa, los minutos previos ya que va a entrar a la sala propiamente dicha. Nuevamente el anestesiólogo evalúa al paciente y lo evalúa ¿para qué? Para ver cómo es el cuello, si es el cuello grande, cuello corto, etcétera. ¿Por qué? Porque como les he dicho, lo va a intubar al paciente, porque tiene que relajarlo previamente, como habíamos dicho. Y ya ustedes que han llevado bloqueadores neuromusculares ya saben para hacer la elección de un determinado bloqueador neuromuscular. Ok, entonces en ese momento vamos a hablar, y por eso era importante hacer este preámbulo. Ya estamos entonces, este paciente va a hacer una laparotomía exploratoria, por tanto, va a tener que ser, ¿qué cosa? Se le va a realizar una anestesia general. Entonces, en la anestesia general hay que tener en cuenta algunos aspectos. ¿Qué cosa? Por ejemplo, a ver, vamos a ver. A ver, Samir, ¿qué cosa hay que tener en cuenta a la anestesia general? Ya hemos hecho la previa, ahora estamos en el acto operatorio ya. Ya justo ya, en el minuto ya que el médico está entrando, y entonces dice, vamos a usar anestesia general. ¿Qué pasos debo de seguir? ¿Y qué cosa es lo que uno tiene que considerar? ¿Samir? Sí, doctor. Bueno, Sí. los pasos más que todo sería al momento de la inducción, que todo, analizar también cómo ha reaccionado el paciente, porque cada paciente va a tener un metabolismo, puede metabolizar de manera diferente la anestesia y también el mantenimiento, porque a veces es necesario colocarle, por ejemplo, un adyuvante a la anestesia para que ¿Qué sea un cosa? poco más A ver. eficaz. ¿Qué cosa quieres conseguir con la anestesia general? ¿Cuáles son los pasos? Tú vas poniendo anestesia y tú te vas viendo qué cosa quieres conseguir finalmente. El estado en este caso de hipnosis. O sea que con hipnosis nomás tú te quedas tranquilo. Bueno, también en este caso No, pero la en orden, pues. En anestesia. orden. No. Eh, bueno, lo que se quiere conseguir sería la hipnosis, la relajación muscular también y la analgesia. Estos tres puntos sobre todo se busca conseguir. Ya. Diego. Sí, profesor. La pregunta es, Claro, eh, qué cosa yo, para qué uso anestesia general? Y si ya he tomado la decisión de hacerlo, ¿qué cosa es lo que voy a ir consiguiendo? Voy a administrar la anestesia, ¿qué cosa es lo que quiero llevar? ¿A dónde quiero llevarlo con el anestésico? ¿A qué estado al paciente? a un estado de coma inducido para que el paciente pueda perder todos sus reflejos protectores y todo. Exacto. Entonces, uno de los centros más importantes que vendría a ser la depresión respiratoria. ¿Cuál es el músculo más importante ahí? De la respiración, ¿cuál sería el músculo más importante? Diafragma. El diafragma. Perfecto. Entonces, ahí muy bien dice, entonces hay una abolición entonces de la vía, ¿para qué? De la vía aérea, para que se pueda operar, pues si no, no va a poder operar, pues, ¿no? Imagínense si el paciente está respirando, no podríamos operar, ¿no? Si el abdomen, si los músculos del abdomen no están relajados y se llena de gases, tampoco podrían operar. Entonces, se le quiere y por tanto se le pone pues el soporte respiratorio, ¿no? Ya el paciente está entubado y esto, acá viene un aparato que va conectado a una máquina de respiración. Ojo, hoy en la actualidad esto ya está, es un mundo digital, ya no es como antes, tenían que bolsear, ¿no?
Imagínense ustedes, que tienen que cambiar la gente porque era casi imposible hacerlo. Por eso las complicaciones eran mucho mayores. Hoy en la actualidad no es así, pero, y es importante esta parte para que ustedes tengan en cuenta, jamás de los jamases, el anestesiólogo tiene que retirar de sala operaciones. Los problemas han surgido cuando se retira y de casualidad el tubo, ¿no? Se sale de la máquina y ahí viene, pues, ¿qué cosa? La muerte por daño cerebral por hipoxia cerebral. Por eso que hoy, dentro de la guía, se exige que el paciente tiene que estar siempre, va a ser intervenido por todo el equipo de cirugía, incluyendo el anestesiólogo. Antiguamente se usaba, ¿no? Un anestesiólogo por 2 salas. Hoy ya no es así. Eso ya no está permitido bajo ningún punto de vista. Por seguridad del paciente. Ese es muy, muy importante. Recuerden que cuando está el anestesiólogo, ¿qué cosa está evaluando? Todas sus funciones vitales, ¿no? Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca. Si el paciente, porque recuerden, estamos usando anestésicos, ¿no? Y vamos combinando anestésicos, si bien es cierto hay anestesia general, pero de repente el tiempo que calcularon no es el adecuado, tienen que hacer una pequeña variante y usar otro también un poquito más corto. Entonces van a ir jugando, en el buen sentido de la palabra, con los anestésicos para los tiempos. Recuerden, cuando más tiempo de cirugía, más tiempo de anestesia haya, obviamente las posibilidades de complicaciones son mucho mayores que un tiempo más corto. Y eso también está en relación a los fármacos, porque hay fármacos que duran hasta 6 horas y hay otros fármacos que duran mucho menos. ¿Recuerden? Entonces, muy, muy importante dar esa valoración. Ok, entonces estamos hablando ahí, el aspecto del punto de vista ventilatorio es importante, lo que ustedes han dicho, la hipnosis, importantísimo, la analgesia y la relajación. Esos son puntos claves que tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? Ok, y dentro de los analgésicos, y ahí es importante tener en cuenta que lo vamos a hablar también entre un rato, hay analgésicos que vamos a usar en sala de operaciones. Recuerden por qué. Ahora, si encuentran ustedes un anestésico que tenga también a la vez, tenga un efecto analgésico, sería perfecto. No todos los anestésicos tienen efecto analgésico, como vamos a ver. Bueno, es más, ustedes ya han leído, no todos, ¿no? Son muy pocos los que tienen efecto analgésico. Más aún, si también tuviera un efecto hipnótico y sedante, eso sería lo ideal. Pero ya sabemos, en farmacología o en cualquier cosa de la vida, no hay nada perfecto, no hay nada ideal. Tratamos de que se acerque a eso, pero no necesariamente lo tenemos, ¿correcto? Ok, pero hablemos entonces de la relajación, ¿no? Cuando hacemos el uso de los relajantes. Entonces, a propósito de eso, acaban de terminar ustedes una clase. ¿Cuántos tipos de relajantes tenemos? Rápidamente, a ver, George. Y ya tiene que ser rápido, porque si no, el tiempo nos gana, Despolarizante, sí, no despolarizante. Ya. En este caso, en estas cirugías, nosotros que vamos a hacer uso de cualquier tipo de cirugía en el cual usted va a usar un anestésico general, ¿cuál usaría? ¿El despolarizante o no despolarizante? El no despolarizante. Ya. Ejemplo de lo no despolarizante. Ejemplo. El becuroni. El becuroni y el pancuroni. Nosotros que son los más usados. Después tiene la familia, pues, de nosotros. ¿Cuál es el mecanismo? Ya no usted. Vamos a ver. Vilma, ¿cuál es el mecanismo de acción de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes? Mecanismo de acción. Por ejemplo, en el percuronio, que bloqueaba los receptores de acetilcolina, ¿no? Ya. En la unión neuromuscular. Ya, ¿y eso qué hace? ¿Y eso qué va a producir? Eso va a suprimir los reflejos justamente para producir, inducir una relajación muscular cuando es necesario en algunos tipos de cirugía. Y va a producir una parálisis, ¿no es cierto? La parálisis lógicamente. Y entonces, por cuestiones lógicas, ¿eso implicaría que el anestesiólogo esté cerca del paciente o bueno, ya dice, ya le dejo y ya se va? No, tiene que estar en total vigilancia en caso de una ese complicación. es el término exacto. Tiene que estar en vigilancia constante el paciente para evitar complicaciones, y eso tiene que aprenderlo desde ahora, porque a veces nosotros los médicos queremos hacer todo de todo y al final hacemos nada de nada y mañana ganamos complicaciones. No, esta es una responsabilidad importantísima en cualquier ámbito de cualquier especialidad. Porque a veces minimizamos, no, dermato es así. No, mentira. Todo es importante. Ok, pasamos entonces de esta parte de relajación, y ahí tenemos, ya lo han dicho ustedes, estos dos medicamentos que son muy importantes. ¿Y qué cosa es lo que hay que tener
en cuenta cuando usamos el pancuronio o el becuronio, doctora, o vamos a ver, ¿quién tenemos? No veo, logro ver. A ver, Alejandro, que no hablaba. ¿Qué cosa hay que tener mucho cuidado con el becuronio? Y más o menos, ¿cuánto es su tiempo de duración? Porque eso es siempre pregunta de examen. ¿Cuánto dura el becuronio? Como dice la doctora. Eso no más usado, pues. ¿Y cuál es su efecto adverso? Bueno, sabemos que el problema es un relajante muscular y va lo que viene siendo bloquear los Por eso, los músculos. eso ya lo sabemos. ¿Cuál es su tiempo de duración? Usted dice ya, yo voy a llevarle, lo voy a relajar a mi paciente, perfecto. Y esto, voy a usar este medicamento, porque quiero solamente trabajar unos tantos minutos. ¿Cuántos minutos dura? Tiempo de duración promedio, pues, ¿no? Unos 30 minutos, tal vez. Ya, a ver. Marcia, ese pregunta examen siempre, ¿ah? Hay cosas que sí tienen que saberlo ya, ahora. Hay algunas cosas probablemente que lo van a ir aprendiendo a través del tiempo. ¿Ya? Bueno, vamos a ir ganando tiempo, ya que hemos hablado del tiempo. Es más o menos 30 a 40 minutos. Eso es un promedio global. ¿Y por qué es importante saber el tiempo? Porque lo que les estamos conversando, ¿no? Es uno ve al paciente y ya ve que está comenzando a tener ciertos reflejos, alerta, y entonces le pregunta al cirujano, ¿cuánto tiempo más? No, me voy a demorar 20 más. Porque recuerden, lógicamente, en el grueso del porcentaje, casi son los tiempos establecidos. Pero puede haber una intercurrencia. ¿Eso quién no sabe? Nadie lo va a saber, excepto en el acto operatorio. De repente entra con un diagnóstico probable y cuando están ustedes interviniendo, las cosas cambian totalmente y el tiempo va a ser diferente. Por tanto, la valoración de tiempo por parte del anestesiólogo y el cirujano, por eso es un trabajo en equipo, tiene que ser directo. Entonces, más o menos recuerden, 30, 40 minutos, y el efecto adverso más importante es que es hepatotóxico. Por eso, vuelvo a repetir, la evaluación preoperatoria, mire, en este caso sería muy importante, porque si el paciente tiene una patopatía de punto de vista de enfermedad, indudablemente de repente ya no usaría ese medicamento y probablemente tenga que usar otro que no sea hepatotóxico. Entonces ya estamos viendo, estamos comenzando a jugar con los conceptos, ¿no? Si tiene esto, voy evitando lo otro. Igual, ¿no? Si es un paciente renal, también hay que hacer una corrección desde el punto de vista de la medicación por su falta de filtración glomerular que está totalmente alterada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, y bueno, hoy el despolarizante que vendría a ser la succinilcolina, obviamente no, cada vez se usa menos, realmente no se usa. Y si lo usan, son en casos muy, muy, muy especiales, y el que lo usa siempre debe ser el anestesiólogo. Ok, entonces estamos en eso. Y el otro caso, a ver, ya hemos hablado entonces un poco de analgesia, porque eso lo vamos a ver dentro de un rato, y ya hemos visto de la relajación. El otro paso que nos interesa, ¿cuál es? La hipnosis. Ya lo habían conversado algo algunos de ustedes. ¿Qué nos puede decir María? A ver, ¿quién más nos falta que ha hablado menos? Hay doctora Marcia, a ver. Doctora Marcia, ya, en los hipnóticos, ¿qué nos puedes hablar de los hipnóticos? Porque ese paciente cuando le ponen la anestesia también tiene que entrar lógicamente en un estado de hipnosis. ¿Y qué medicamentos conocemos? Marcia. Medicamentos para la hipnosis, doctor. Más que nada sería que, por ejemplo... Y más que, cuando usted dice más que nada, o sea, quiere decir que, y la otra sería más que qué. No, simplemente claro. No, y escúchenme, yo soy así, a eso les voy a corregir. Ustedes siempre tienen que tener un lenguaje apropiado. Ustedes son estudiantes de medicina. No se puede dar el lujo de estar diciendo o sea, ahí, creo, pienso, supongo, tal vez, soñé, me contaron. No, no, no. No es así. Ustedes siempre hablan porque han leído, han estudiado y tienen las evidencias respectivas desde el punto de vista científico. Y de repente ahora les moleste, pero cuando terminen su carrera se van a acordar, el doctor Vargas sí nos apoyaba en eso, haciendo esa corrección, porque es muy importante. Muchos de ustedes van a ser disertadores, van a dar charlas. Imagínense pues que uno hable de una manera inapropiada, no es de lo mejor. Ok, doctorita, y después ya habla la doctora María Claudia. Y si no, a ver, para ir ganando tiempo, María Claudia, sí, dinos por favor. Para la fase de
hipnosis vamos a administrar ya sea anestésicos endovenosos o inhalatorios. Entonces, entre los anestésicos inhalatorios, por ejemplo, está el sevoflurano, ¿no? Y para los anestésicos intravenosos, se puede usar bueno, ese sí no me acuerdo, pero eran básicamente endovenosos y inhalatorios. Ya, de los endovenosos, por ejemplo, barbitúricos, tiopental, propofol, ¿no? Así, ¿no? Ese medicamento es conocido, ¿no? ¿Por qué? ¿Se acuerdan de Propofol? ¿Por qué es conocido? ¿Se hizo famoso? ¿Por qué? Acuérdense, el 25 de mayo, 25 fue 26 de mayo, ¿no? Del 2009, ¿quién falleció por eso? ¿Por sobredosis de Propofol? Michael Jackson, pues, ¿no? Michael Jackson, sí. Claro, ¿no? Imagínense, eso produce una depresión cardíaca severa, ¿no? Bueno, ya lo vamos a conversar en unos minutos, imagínense, pues. Poquito de sueño, se superadministró, ya un poquito más, dijo, ¿no? Un poquito más, pero pues, y ya saben que en esto de las dosis, alguien lo dijo al inicio de la clase, y eso sí es muy importante rescatar, en la dosis de anestésico hay que ser exacto, ahí no hay nada que un poquito más, no. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo, ¿no? Mire, todo lo que compromete, que hay una depresión respiratoria, ¿qué se hace? Hace un paro, tiene que revertirlo, si el paciente se nos va. Y ojo, hoy en día la gente lee, pues, claro, lee mal, pero lee, pues, porque ingresa por Google, lee ahí cualquier cosa, y ya cree que sabe medicina, ¿no? Y le discuten a ustedes los médicos, ¿no? Discuten. No, doctor, yo he leído, dicen, ¿no? O yo sé. Entonces, ya estamos viendo de que sí hay problemas porque la gente se informa más y quiere corregir al médico, lo cual, obviamente, eso es casi no, es totalmente imposible. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver, entonces, gracias, doctora. A ver, ¿quién había más levantado la manito? Allá. Valeria, entonces háblame un poquito del sevoflurano. ¿Qué cosa? ¿Por qué es importante el sevoflurano? Ya dijo la autora, es un hipnótico de tipo inhalatorio. Y, ¿en qué caso se usa? No sé, a ver, dígame. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Es lo importante, ¿no? Fármaco es mecanismo de acción. Sino que tenemos que ir combinando en todo, porque este es un contexto, ¿no? No podemos llegar a veces a la parte clínica, porque yo trato de desligarlo porque esto no es clínica, no es farmacología clínica, es farmacología desde el punto de vista netamente general, saber el mecanismo de acción. Mecanismo de acción del sevoflurane. Mecanismo. No, el mecanismo no lo sé, solo sé No. que va a ser un depresor y que va a cardiodepresor y que es el único que no causa repercusión en lo que es molestias de una irritación bronquial como lo que son otros tipos de hipnóticos. Y también el sevoflurano se puede decir que va a que se puede usar más que todo en pacientes con otro tipo de una hemodinámica que sea mínima, o sea, como la peritonitis o una sepsis. Ya. Va a ser como que el más seguro. A ver, vamos. A ver, Alejandro, ¿qué más le puede, gracias doctora, qué más le puede agregar a lo que dice la doctora? He visto muy parecido a lo que ha hablado de ella. Es un depresor en relación con la irritación que dijo, pero no he investigado más sobre eso. Entonces estoy leyendo ahorita. Pero no es la función. Si estamos hablando que es hipnótico, no puede ser lo más importante de la depresión, pues, ¿no? Acuérdense, esto es un medicamento de tipo inhalatorio, tiene un componente que es el flúor, bueno, que es muy importante, es una sustancia muy volátil, ¿no? Su efecto es realmente importantísimo, es rápido, se usa mucho en pediatría, ustedes habrán escuchado, ahí sí habrán escuchado, porque todavía no están en el campo, cuando uno ve en los actos de operatorio de niños, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy seguro, es un medicamento muy seguro. Tiene un efecto miorrelajante, no es el ideal, pero tiene cierto efecto miorrelajante. Y lo más importante, su efecto analgésico realmente es muy bajo. Quiere decir, si el paciente es intervenido,
ya el médico anestesiólogo, como sabe que su efecto analgésico es muy bajo, agregará un anestésico, un analgésico, ¿no? Que lo vamos a ver en unos minutos, que él elegirá pues de acuerdo a su requerimiento. Siempre, recuerden, ¿no? Ustedes tienen las guías. Eso no cabe la menor. Es más, ¿no? Me había olvidado comentarles, cuando ingresa un paciente a sala de operaciones, no solamente lo evalúa el médico, la parte de enfermería evalúa y hacen el famoso checklist. El checklist, ¿qué cosa quiere decir? Que tienen que cumplir 12 o 15 requerimientos dependiendo de la sala que se usa, dependiendo de la patología que se usa. Eso va desde el número de gasas que se cuenta, el personal que ingresa y, sobre todo, lo más importante, si el paciente también cumple con todos los requerimientos, ¿no? Si tiene su hematocrito tanto, si tiene componente tal bien, etcétera, y le va poniendo pues en una checklist, hace un listado. Una vez que ha pasado eso, recién ya está en sala. Recuerden, bueno, ustedes eran niños ahí, ya hace muchos años atrás, en un hospital que no voy a decir el nombre por cuestiones obvias, entró pues su paciente para una amputación por una insuficiencia arterial, de tal manera que iban a amputar, digamos, la pierna del lado derecho y finalmente le amputaron la pierna del lado izquierdo, ¿no? Y eso es real, eso no es broma. Acá no podemos hacer broma, obviamente. Imagínense ustedes, ¿eso qué quiere decir? Que nunca, pero nunca, y nosotros los médicos jamás, jamás se confíen si no es viendo al paciente. Por eso cuando a veces te lleva el interno reciente, doctor, fíjeme esto, un ratito. ¿Y por qué? Porque también así va a vender, porque este es un feedback para el residente y el interno conjuntamente con el asistente. Entonces el asistente va, verifica lo que ha hecho el interno. Ahora alguien me podría decir, pero doctor, estamos atorados y estamos totalmente llenos de... Está bien, pues, pero acá no es cuestión de lleno. Tenemos que ver la seguridad del paciente. Imagínense que da un mal fármaco. El paciente se puede morir. Entonces mejor es, entre comillas, perder, entre comillas, también esos pequeños minutos e ir a valorar. Eso es importante. Igual, ¿no? Para las placas radiográficas, porque recuerden, y anoche hubo una charla que espero que hayan entrado de la universidad sobre la que era el razonamiento clínico, ¿no? Y pusieron un caso, y es importante, jamás los médicos debemos de llevarnos solo por exámenes clínicos como resultado. No, es la valoración clínica, quiere decir que ustedes tienen que valorar al paciente y lo que ustedes piensen y están seguros. Y si el examen no va, ustedes siguen trabajando en lo que están pensando. Porque el otro es solamente un examen auxiliar. Como su nombre dice, auxilia al médico para definir un diagnóstico, pero no da diagnóstico. Eso es muy importante. Conjuntamente con una placa radiográfica, les pueden dar el informe. Yo he visto, leen los chicos, no, yo digo, no me lean, no, vean su placa. Y a veces ustedes mismos van a corroborar en algún momento que más de una vez hay algunos errores. Ok, continuamos. Entonces, ¿qué más que podemos decir entonces del cebo furano que definitivamente pues tiene mucha seguridad, ¿no? Y también se elimina pues por vía respiratoria sin metabolizarse. Elimina, punto. Ahora, cuando uno usa un tipo de medicamentos, hay algunos factores que hay que determinar en relación al mismo anestésico. ¿Cuál cree usted, doctora Valeria? Doctora Valeria. Los RAMs, tenemos que ver los RAMs, Ya, contraindicaciones, si por ejemplo va a hacer daño a una persona embarazada y sus interacciones, porque hay unas interacciones que pueden llegar a potenciar el efecto y vamos a ver que el paciente no va a despertar en el tiempo que nosotros habíamos planificado que ya. despierte. Ok, claro. Pero me refería al anestésico en sí. Está muy bien lo que usted dice, pero hay algo más. Hay que ver siempre la solubilidad del fármaco. Eso es importante. Entonces, a menor solubilidad, la concentración rápidamente va a llegar a nivel cerebral, ¿no? Para producir un compromiso del estado de conciencia. Entonces, es muy, muy importante la solubilidad del fármaco. Ok, por otro lado, también hay que tener en cuenta un factor que es muy importante. ¿Cuál es? A ver, doctora. A ver, William, hay otro factor que es muy importante, que tienen que ustedes saber. Ya hemos visto la solubilidad, no vamos a hablar de los detalles porque ustedes también la han visto en clase, pero otro factor que tenemos que tener en cuenta. Ustedes dicen, ya, perfecto, le administramos el fármaco, pero también tengo que tener en cuenta algo. ¿Qué cosa es? El metabolismo, Doc. O sea, cómo reacciona el paciente, o sea,
cómo es el metabolismo de ese paciente ante ese medicamento, ¿no? Porque puede durar o sea, un límite de tiempo y la operación sigue, ¿no? O sea, en ese caso. Eso es lo que Pero, también pero, puedes pero, evaluar. pero, pero con eso estaríamos pensando que es la persona que le pone la condición al fármaco. Imagínense si son millones de personas que operamos, imposible, no, no. Es el fármaco es el que va a actuar. Y ya dijo la doctora que la solubilidad es un aspecto importante. Las comorbilidades es otro aspecto, pero hay algo más, en este caso de este tipo de anestésicos, ¿sabes? De los inhalatorios estamos hablando. A ver, ganando tiempo, es la concentración, es el famoso campo, ¿no? La concentración alveolar mínima. ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué nos puede decir Vilma sobre eso? ¿Qué cosa es la concentración alveolar mínima? En términos, puede decir que va a ser aquella que en donde el fármaco, porque estamos Ajá. hablando de la inhalatoria, en tiempo de duración en que va a dar su efecto. No, pero ya, está bien, claro, pero ¿qué cosa significa? Su nombre dice, es la concentración mínima necesaria, pues, ¿no? Que necesita una respuesta al 50%. Pues lógico, pues, ¿no? Ah, no. Por eso ustedes han visto, claro, acá yo no he traído, eso sí me he olvidado, me había traído una cartillita. Ustedes han visto que los anestesiólogos tienen una cartilla al inicio, ¿no? Para ver el tipo de fármaco que están administrando, qué le van agregando, los tiempos, de ahí viene la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Entonces ahí van a ver que le van poniendo y ellos van detallando. Bueno, hoy pues tenemos las máquinas, pues, o sea que la máquina desde el punto de vista digital es una maravilla, ¿no? Porque nos abrevia muchos pasos. Aparte la tecnología y el procedimiento desde el punto de vista quirúrgico ha mejorado una barbaridad, de tal manera que el margen de error realmente cada vez es menor. Pero eso sí implica que el médico esté concentrado. Por otro lado, entonces, en ese famoso CAM, por ejemplo, en niños, ¿no? Aumenta, ¿no? Y eso nos da la posibilidad de que la cirugía se dé en unas buenas condiciones, ¿no? Lógicamente, en algunos casos va a disminuir, como gente anciana, gestantes, etcétera. Pero lo más importante es de que ustedes tienen que valorar también ese aspecto. Por otro lado, la complicación para ir terminando esta parte y terminar esta primera ahorita, los hipnóticos inhalatorios, pues, lógicamente tienen también cierta toxicidad, ¿no? Uno de los grandes problemas que pudiera presentar es la hipertensión maligna. Es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Yo personalmente he visto en toda mi vida una vez, desde el punto de vista como anestésico, porque yo he estado varios años como jefe de guardia, y como parte de una patología, de un tumor cerebral, sí he visto 2 veces, ¿no? Entonces, como ustedes ven, realmente no es tan frecuente, pero es bueno saber que sí existe esa posibilidad, ¿correcto? Ok, entonces, entramos a la segunda parte, ahora entonces ya me han hablado los hipnóticos de tipo inhalatorio, entonces ahora vamos a ver los de tipo endovenoso. Pero son 8:03, 8:10 no vemos, 8:10, ¿ya? En punto, 8:10.
Ok, chicos, 8:10. Ya, continuamos. Continuamos, ya. Entonces, a ver, Samir, ¿qué nos puedes decir sobre los hipnóticos de tipo endovenoso? ¿Y cuáles son? Digamos, lo más representativo, pues no me vas a hablar, pues, hay productos que se van a usar con más frecuencia que otros. Todos son importantes, pero unos son más frecuentes que el otro, ¿no? ¿Cuáles serían los hipnóticos más frecuentemente usados? Samir. Bueno, doctor, bueno, respecto a los hipnóticos, bueno, son aquellos que pueden producir de manera reversible estos efectos de inestabilidad y se aplican, bueno, como su nombre lo dice, por vía intravenosa. Bueno, en este aspecto, lo que le podría mencionar podría ser en este caso, bueno, había leído sobre la ketamina y benzodiazepinas. Esos Ya. dos le podría mencionar. Vamos por una. La ketamina. ¿Qué pasa con la ketamina? Vamos avanzando. A ver, William. Doctor. Sí. Ketamina. ¿Qué pasa con la ketamina? Cuéntame. La ketamina no, o sea, no lo había escuchado, pero sí. No, es que no tenía que haberlo escuchado, haberlo leído. No lo he leído, ¿no es cierto? Ya, ok. Valeria. No te sientas mal, no te preocupes. Ya saben, cada quien va valorándose y para la siguiente hay que leer, pues, ¿no? Lógicamente. Hoy día no se pudo, ya, para la otra. Diana, que ha levantado la mano. Diana. Doctor, yo había leído que sobre la ketamina se relacionaba más con un tipo de anestesia disociativa, que era cuando el paciente no estaba inconsciente, sino estaba despierto, pero no respondía a estímulos. ¿Cómo? Esa parte no entiendo. ¿Cómo? Que la ketamina estaba asociada a un tipo de anestesia disociativa, porque en vez de que el paciente esté totalmente inconsciente, estaba despierto o parecía despierto, pero no respondía a estímulos. Pero eso, claro, no, parece como una reacción adversa, pues, ¿no? Claro. Sí, se puede dar, efectivamente. Pero ¿qué cosa es la ketamina? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Está bien lo que usted dice, ¿eh? Pero no es que eso produzca, lo que pasa es que en algunos casos puede darse, ¿no? Y entonces uno como, si ve por primera vez se asusta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Si lo estoy anestesiando así, puede haber una disociación. Pero no es en el acto, sino es ya cuando lleva perdiéndose el efecto, ¿no? Puede ser unos cuadros de tipo de alucinaciones incluso. Ok. A ver, ya levantaste, bien. A ver, ¿quién más? A ver, Valeria, después María. Ya. Entonces, mecanismo de acción. La ketamina va a actuar como mecanismo de acción en el antagonismo de los receptores de glutamato. También dicen que va a actuar inhibiendo la recaptación a través de la serotonina y dopamina. Ya, pero ¿cuál es ahí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Libera catecolaminas o qué? No. Va a bloquear la recaptación de serotonina y dopamina y va también a hacer antagonismo de los receptores de glutamato. Ya, no, pero a ver. Esa parte es importante, lo que tú dices. Entonces, ¿qué cosa? Su acción es que realmente estimula, acuérdense cuando hablamos de la fibra presináptica y postsináptica. O bueno, antes de eso, de repente hay alguien que me pueda decir. ¿Quién más había levantado la mano? La doctora María, a ver. La doctora Cerzo. La ketamina puede deprimir lo que selectivamente el sistema talámico neocortical antes de bloquear el sistema límbico. ¿Pero cuál es su mecanismo de acción? O sea, interrumpe de forma selectiva las vías de asociación cerebral antes de producir el bloqueo. No, pero claro, pero eso es muy general. ¿Pero qué? Acuérdense que nosotros cuando hablamos de mecanismo de acción siempre hablamos de qué, de neurotransmisores y hablamos de receptores. Acuérdense cuando nosotros habíamos hablado, ya que la doctora habló del glutamato, ¿qué pasaba con glutamato? ¿Sobre qué receptores actuaba? Uno de ellos era ¿cuál? El NMDA y el AMPA. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en este momento? Estimula la NMDA. ¿Y qué pasa con eso? Lo que se va a dar, chicos, es a nivel GABA va a producir pues una inhibición del sistema nervioso central.
Bien. Pero ¿qué cosa va a hacer? A ver qué va a pasar. Y por eso también va a haber una estimulación a nivel analgésico. ¿Qué cosa es lo que va a pasar? Estimula los receptores opioides. Por eso, la ketamina, por ese motivo que estamos conversando, tiene también un efecto analgésico y también libera catecolaminas. Por eso produce hipertensión y aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, si es un paciente que de por sí es hipertenso, ¿usaríamos la ketamina o no? No No. usaríamos. Lo usaríamos Y si para es un paciente con hipotensión. claro, ahí sí nos convendría, exacto. Y nos asustaríamos para que después del postoperatorio le tengamos que administrar analgésicos o no. No, pues, ¿por qué? No. Porque estamos hablando de que estimula, pues, ¿qué cosa? Los receptores a nivel de los receptores opioides. Por tanto, me da también analgesia. Dos características muy importantes, ¿no? ¿Y qué va a pasar a nivel de a nivel de la presión intracraneana? ¿Aumenta o disminuye? Eso es importantísimo. Aumenta pues la presión intracraneana, ¿no? Entonces un paciente que tiene una hipertensión intracraneana, lógicamente no le van a poder pues administrar porque puede empeorar. Ahora, todos estos obviamente son indicaciones absolutas, pues, ¿no? Pero recuerden, a veces se pueden dar circunstancias en las cuales tengamos que hacerlo y lógicamente poniendo a veces en riesgo la vida del paciente cuando no tenemos más herramientas, ¿no? Pero en la actualidad eso no suele suceder. ¿Por qué? Porque habíamos conversado al inicio de que todos firman un consentimiento informado. Entonces no podemos hacer más allá de lo que no se debe, sobre todo poniendo en riesgo la vida de la persona. Recuerden que los pacientes se deben a nosotros, entonces nosotros tenemos que dar siempre lo mejor para que esto mejore. Ok. Entonces, ese es uno. El otro podría ser lo que habíamos comentado hace un rato, el propofol, ¿no? Es otro medicamento que se usa. Entonces, en relación al propofol, a ver, Diana, ¿qué nos puedes hablar del propofol? Claro, el propofol, perdón, es uno de los hipnóticos más usados. También, bueno, había visto que, aparte de que el mecanismo es similar al de la lidocaína, si no me equivoco. No, pero ¿cuál es su mecanismo de acción? La unión a los receptores GABA. ¿Qué hace? ¿Aumenta o disminuye la actividad? De los... GABA. Aumenta, bueno, aumenta. ¿Y los GABA? ¿Qué GABA? ¿Alfa, A o B? Alfa, si no me equivoco. A, ¿no? La A, la. Ok, ya. ¿Y qué efectos tiene? ¿Cuál es su farmacocinética? ¿En qué tiempo actúa? ¿En qué tiempo actúa? Porque me había olvidado el otro, la ketamina, el tiempo promedio es entre 15 y 20 minutos, ya se duerme, ¿no? Pero esto, ¿en qué tiempo? Aproximadamente. ¿Es igual o menos? ¿O es un poquito menos? No, había leído que era entre 2 a 4 minutos. Ya, pero es 5 a 10, ¿no? Ese es un promedio. Después William va a hablar, pero ya, siga usted, ¿qué más? Del punto de vista, entonces, ¿qué efectos va a producir todo lo que usted me está comentando? ¿Produce analgesia o no produce analgesia? Pero ya no usted. A ver, William, que levantó la mano. Sí, doctor, cumple 3 efectos, ¿no? O sea, uno es sedante, uno es hemodinámico y el otro tiene efecto metabólico. Porque en lo que es los efectos sedantes, este va a cruzar la barrera hematoencefálica, ¿ya? Y sus efectos hipnóticos van a ser súper más rápidos. En lo que es en los efectos hemodinámicos, ya va a ocasionar una, o sea, va a disminuir la frecuencia cardíaca, ya, y va a mostrar una hipotensión, mientras que en los efectos metabólicos, este va a tener o sea, va a producir un aumento de los triglicéridos en sangre. Ya. Pero tú cuando me dices que atraviesa la barrera hematoencefálica, o sea que los otros no atraviesan.
Ah, no, claro, se atraviesa. Allá, como me lo diste como una característica importante, pero sí, es depresor a nivel cardiológico, disminuye la frecuencia cardíaca y además, ¿qué pasa con la presión intracraniana? También lo disminuye, muy No, importante, Ajá. ¿no? Disminuye eso, ¿no? Y definitivamente no tiene efecto analgésico. Recuerden, pues, la idea sería, pues, que cumpla con todos los requerimientos del anestésico, pero estamos viendo que no todos cumplen, por eso asocian los medicamentos, ¿no? Si no tienen un efecto analgésico, entonces usaremos los analgésicos. ¿Ok? Sí, Vilma, algo que me vas a decir. Sí, también quería decir que sean dosis muy menores para producir este efecto deseado. Así es. Sí, dosis mucho menores, ¿no? Y, y la pérdida de la conciencia realmente es entre casi, como lo dijo la doctora, 15 a 45, casi un minuto, ¿no? Exacto. Y el otro, ¿cuál nos quedaría? ¿Qué tipo serían los sinóticos endovenosos? ¿Cuál sería? Vamos a hablar, pues, de la benzodiazepinas, que son lo que realmente se usan. Uf. Ya que está usted, doctora, entonces, ¿qué nos puedes hablar sobre la benzodiazepinas? Antes que continúe, Valeria, un favor, anda buscándote la fecha del examen, ¿cuándo es? Con fecha, día y fecha. La fecha, pues, ¿no? Ya. Dime, doctora Palomino, ¿cuál es el mecanismo de acción de los benzodiazepinas? Primero, que utilizan los receptores GABA y también son acompañantes para sedar al paciente, y entre ellos se encontraban tres: el diazepam, el lorazepam y el midazolam. Claro, midazolam, ¿no? Realmente es el más usado, ¿no? El más usado. Y más bien hay que tener en cuenta, pero el mecanismo de acción, ¿qué pasa? Cuando, a ver, ya usted no. A ver, vamos a ver. Samir, ¿qué pasa desde el punto de vista del mecanismo de acción? La autora dice, actúa a nivel GABA, pero ¿qué pasa exactamente? Sí, doctor, bueno. Bueno, sí, más que todo van a ser agonistas de estos receptores y van a ser también de una característica que tienen es que son de acción rápida las benzodiazepinas, pero en este No, el caso mecanismo de acción, el mecanismo de acción. No se olviden eso, ¿no? ¿Qué cosa pasa? Pues porque acuérdense siempre cuando hablamos de mecanismo de acción, tenemos que ver de movilización de iones, ¿no? Porque puede ser ionotrópico o metabolotrópico. Eso ya lo tienen que saber. Hay Marcia, que está levantando la mano. Marcia. Sí, doctor, lo que pasa con las benzodiazepinas es que, como bien menciona, actúa, ¿no?, a nivel del receptor GABA, y básicamente la benzodiazepina lo que hace es que llega y permite que se dé el ingreso del cloro, ¿no? Exacto. Escuchen eso. Ingresa, eso lo hemos repetido, mire, la cuarta, la quinta. Hemos hablado 3 veces ya de los benzodiazepinas. Hemos hablado de diazepam, hemos hablado de midazolam. Ya, incluso que ustedes me han escrito en sus prácticas, que algunos las han hecho mal, dicho sea de paso, no me han contestado lo que les he dicho. Porque yo los leo en las prácticas, por si acaso, ¿eh? Ya, está viendo todo. ¿Y qué pasa cuando ingresa el cloro? En este caso, la membrana posináptica se encuentra no negativa. Entonces, con este ingreso del cloro, lo que va a pasar es que va a generar una hiperpolarización, y con ello, pues la función de la neurona como tal se va a ver inhibida. Ok. Entonces, importantísimo es eso, ¿no? Importancia del ingreso del ion cloro, pues. Y lo que está diciendo la doctora. Ok. Entonces, dicho esto, doctora, ¿cuál sería, entonces, ya sus efectos ya? Pero ya usted no, pues, a ver, otro. A ver, vamos a ver. ¿Quién habla menos? Allá. A ver, Quispe, ¿no? Ahí, George. Produciría la somnolencia, relajación muscular. ¿Sería o es? No entiendo. Produciría. Produciría igual, porque sería, podría, sería, tendría, habría. ¿Es o no Produce, es? produce relajación muscular, somnolencia. Ya. También Pero amnesia. para los fines que nos interesan en este momento es que tenga pues un efecto hipnótico, ¿no? ¿Tiene efecto analgésico o no? ¿Tiene efecto analgésico o no?
No, No tiene, no tiene. ¿Tiene efecto anticonvulsivante o no? no. ¿No? ¿Cómo que no? Si hemos hecho la práctica de anticonvulsivantes y ahí decimos, No se actúa en los GABAs, ya lo que sí dijo la podría autora, tener. ya. Podría, no, tiene, pues tiene, por eso se usa como un anticonvulsivante. Hasta les puse el ejemplo de emergencia, llega un paciente con convulsiones, lo primero que usamos es el diazepam, pues no vamos a usar el midazolam, sino el diazepam, que su efecto es un poquito más prolongado, pero que es de acción casi inmediata. ¿Y qué va a producir? ¿Cuál es el efecto más, digamos, más complejo? Más complejo no, la situación más crítica que pueda producirse por este uso del midazolam, en este caso, que estamos usando como hipnótico. ¿Cuál sería? La depresión del sistema respiratorio. Exactamente. Punto, se acabó. Ok, avanzamos. Nos vamos entonces para hablar los anestésicos locales. ¿Ya? A ver, doctor Diego, ¿qué nos puede decir sobre los anestésicos locales? Pero primero hay que diferenciar, ¿no? Siempre nos confundimos porque hasta en los libros nosotros hablamos de anestésicos locales, regionales. Realmente debe ser regional, pues, ¿no? Toda la región. Y entre esas regionales estarían pues los anestésicos locales, los anestésicos neuroaxiales, y dentro de los neuroaxiales, ¿cuáles tenemos? Los más usados, pues, ¿no? El intradural y el extradural, siendo el más frecuente de todos el intradural. El intradural, como su nombre lo dice, es cuando ingresa, pues, ¿qué cosa? El líquido, en este caso el anestésico, a nivel de ¿dónde? Del canal propiamente dicho, ¿no? A nivel del conducto mismo, donde está y por donde fluye el líquido cefaloraquídeo. El extradural es antes pues, de la subdural, antes, ahí pues ingresa, ¿no? Ahora uno cómo se da cuenta que está en uno en otro por la presión. Cuando tú ingresas a nivel del medular, va a haber líquido, y cuando ingresas a nivel de la parte extradural, es un vacío, ¿no? O sea, la jeringa mismo te va a decir que estás en el vacío, estás en un vacío, porque siempre maneja presiones negativas. ¿Ya? Básicamente es eso. Pero, ¿cuál es el mecanismo de acción de los mecanismos de los anestésicos locales? Diego. Bloquear los canales de sodio Exactamente. ¿Y qué pasa con eso? para que así se eviten los impulsos nerviosos y no se dé una despolarización. ¿No? En principio, pues, en este caso, ¿cuál es el más común? Hay dos medicamentos que se usan con mucha frecuencia, ¿no? Siendo más de lejos, pues, de lejos el más usado es la lidocaína, ¿no? Después la bupivacaína, la mepapivacaína, etcétera, todas las caínas que hay. Pero las dos primeras son las más usadas. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando usamos la lidocaína, como es definitivamente hace, en general, realmente, si el fármaco es liposoluble, y como muy bien dice Diego, ingresa, y al ingresar tiene que hacerse hidrosoluble para que sea más rápido su difusión. Entonces ahí va a haber un cambio transformacional para que tenga su acción. ¿Ok? Entonces habíamos quedado que la lidocaína de lejos es lo más usado. Entonces, en ese contexto, a ver, Valeria, la lidocaína, de punto de vista farmacocinético, ¿qué cosa es lo que vamos a valorar? Porque, ojo, la lidocaína ustedes lo van a usar por toda su vida, porque aquí no va a ser una extracción de uña, una curación, etcétera, etcétera. Y en nuestro medio, acuérdense, viene frasquito de 20 centímetros cúbicos al 2%. Dice 2%, 20 centímetros. Dice, y viene la lidocaína, dice, sin E y C/E, con epinefrina, sin epinefrina. Ya. Pero eso ahorita no vamos a hablar de la lidocaína. ¿Cómo sería su acción? Ya, él dice bloquear los canales de sodio, perfecto. ¿Cómo va a ser su acción? ¿Cuál es la secuencia para ir a dormir, para ir produciendo su efecto? ¿Qué hora es? Está bien, tenemos para todavía hablar de analgésico. Cuando se produce ese bloqueo, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, ¿no te acuerdas? No te preocupes. María Claudia. No lo sé, doctor. Ya. Alejandro. O quién sabe, mejor, más rápido, porque si no... Leí que estabiliza la membrana neuronal, ¿no? Y previene la transmisión de los impulsos nerviosos. Acerca de la lidocaína. Y bueno, como ya lo dijeron antes, va a actuar a través del bloqueo de los canales de sodio, de las membranas, de las neuronas periféricas.
van a impedir justamente, este movimiento, ¿no? De los iones de sodio, potasio, y bueno, a través de los nervios, y por tanto va a impedir también la conducción nerviosa. Perfecto, ya. Ok. Acuérdense siempre de una secuencia. A ver, vamos a ver, Valeria. Profesor. Ya. En la secuencia, ¿algo más que agregar? Hay una secuencia, pues usted va anestesiando primero, va a haber cambios, ¿no? Y todo en cuestión de minutos nada más, ¿no? Va a haber cambios. ¿Qué cosa se va a producir en ese nivel? Porque estamos hablando de algo local. Recuerden que nuestra plática el día de hoy, ¿qué cosa era? Teníamos ratitas de 200 a 250 gramos, como está acá, y le íbamos a administrar a uno midazolam, a otro lidocaína, ¿no? Ustedes me van a decir qué efectos iban a tener, obviamente, ¿no? Y siempre primero hay que ver cómo está su actividad espontánea, cómo están los reflejos, coordinación, reactividad, alerta y respuesta al estímulo doloroso. Entonces cada uno va a describir cómo iba a ser su respuesta, ¿no? En la medida de que se le iba administrando el fármaco. Pero como le decía, ¿no? Entonces al ingresar el fármaco va a tener una secuencia y ustedes se van a percatar cuando pongan su anestesia. Al inicio da la impresión que aumenta, pues, va a haber una vasodilatación, pues, ¿no? Y eso está en relación a las fibras, ¿no? Acuérdense que hay fibras de conducción, como ha dicho el doctor Espichal, ¿no? Y tenemos varias fibras, ¿no? Tenemos la fibra A, la fibra B y la fibra C. Y eso ya lo han estudiado ustedes. Tienen ustedes un cuadrito, o no sé si mañana van a hacer anestésico en todas salas, pero ahí he visto un cuadrito interesantísimo. Y ponen, pues, ¿no? Y cuáles actúan más rápido, y todo el mecanismo desde el punto de vista de acción para producir una rapidez va a estar en relación a la mielina, pues. Y por eso que acuérdense, cuando hay esas enfermedades desmielinizantes, por eso se pierde mucho, pues, lo que es la conducción eléctrica, y por tanto, no se va a ir perdiendo, ¿qué cosa? La motricidad, pues, ¿no? Lo último que se pierde cuando uno pone una anestesia local es la motricidad, porque primero lo que se va ganando es perdiendo la sensibilidad, pues, ¿no? Uno quiere que no sea sensible, pues, ¿no? Para que no le produzca dolor. Entonces, acuérdense, ¿quién no se ha sacado una uñita? Pues, alguna vez de repente alguno de ustedes, ¿no? O quién no ha tenido una pequeña herida. Entonces, todo eso es importante, por eso manejar este tipo de medicamentos. Ahora, ¿cuál es el efecto, la lidocaína? Pues, su periodo de latencia, o sea, entre que usted administra son 5 a 10 minutos. ¿Y cuánto dura? Máximo dura 1 hora, ¿no? Y ustedes se van a percatar. Ahora, nadie se va a tomar una uña 1 hora, pues, ¿no? Entonces traten ustedes de diluir su anestésico, pues, ¿no? Porque si no van a tener, ¿qué cosa? Ya efectos adversos. Entonces siempre tratar de diluirlo. Se diluye esa mimita y la uñita te sale, pues, en no menos de 10 minutos. Pues, es una cosa rara. Y el otro anestésico local es la bupivacaína, que su latencia es de 15 a 20 minutos, es más que el otro, y su periodo de duración es 3 veces más, o sea, son 3 horas aproximadamente. Claro, 3 horas es, ¿no? Entonces, no, hasta 6 horas, perdón, me estoy equivocando, sí, claro, son C por C3, son hasta 6 horas. Entonces es importante, y miren esa diferencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que más se usa? Indudablemente en las intervenciones quirúrgicas grandes, es perdón, que también pueden usarlo, pues depende, pues, como les decía a ustedes, si bien es local, pero pueden sacar, no sé, un problema de una vesícula, etcétera, entonces podrían usar, porque ahí usan una regional. Sin embargo, ustedes habrán visto, pero mire, doctor, cuando termina la operación está dormido, lógico, pues, porque también le van a administrar sedantes, ¿no? Imagínense que una persona que tenga una regional se mueva, o a una persona que le van a realizar una cesárea se mueva, la sedan un poco, ¿no? Es por eso. Y me olvidaba, hay una cosa importante, todo paciente, sobre todo, no en estos casos de cirugía pequeñas, en las cirugías grandes que han sido, en el cual se le han administrado anestésicos generales, necesariamente después del acto operatorio, nunca, pero nunca el cirujano, perdón, el anestesiólogo va a salir de sala si no le está ya retirando el tubo endotraqueal para ver cómo está su capacidad respiratoria. Y pasa ya con un ambú y así lo lleva hasta sala de recuperación. ¿Correcto? Eso es muy importante tener en cuenta. En otras palabras, no es que cuando termina la operación ya, chao, nos vemos mañana. No, 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 no. Tiene que hacer toda esa transición entre sala de operaciones y sala de recuperación. Cuando ya el paciente ha estabilizado sus funciones biológicas,
En ese momento queda a cargo ya de recuperación, donde hay un médico anestesiólogo de guardia y un equipo de enfermería, en el cual se le está evaluando todas las funciones desde el punto de vista biológico. Ok. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la lidocaína? La neurotoxicidad. Y de la bupivacaína es la cardiotoxicidad. Preguntas de examen, ¿no? Más cardiotóxico y el otro es menos cardiotóxico. Entonces, básicamente eso sería de los anestésicos locales. Ok. Entonces, miren, esto es mucho más, pues, pero estamos tratando que se cumpla la práctica. Entonces, ¿qué cosa es para la primera parte de la práctica? Y yo le voy a pasar también 4 ejercicios casi al final. Ya, mami, Valeria, ¿se pudo saber qué fecha es? No hay guía de plan de actividades donde figura fecha, solo hay semanas y según semana la No, hora. pero lo sacabas por almanaque, pues. Bueno, ya, no importa. Es que no figura un examen, figura como prácticas nomás, profesor. No, sí, claro que sí, acá está, en la práctica 7, miren ustedes, en su guía, acá tengo la guía. Yo siempre mando, siempre lo anillo de cada ciclo, ¿no? Para tener una secuencia, porque así me ahorro tener una tabla menos, ¿no? Porque no me consume. Entonces, en la semana 7, bien claro dice, ¿no? La primera semana 7, sesión 27, proyecto de investigación, y en semana 7, sesión 8, sesión 28 dice evaluación continua 2, parte 2, o sea, el examen. Dice, resuelve con éxito una evaluación práctica de 20 preguntas. ¿No? O sea que no han tampoco visto su vida, imagínense. Bueno, ya está. Ok, entonces, les decía, vamos a hablar un poquito de los analgésicos. Entonces, para la práctica, los problemitas que le voy a dar al final, y después me habla qué cosa se produce cuando la administramos a una ratita midazolam y la lidocaína, siguiendo lógicamente lo que está en instructivo de la práctica. Y en la segunda práctica de analgésico que vamos a hablar en estos momentos, que eso es una cosa muy somera, vamos a hablar sobre el tramadol y ketorolaco, ¿no? Que son 2 analgésicos importantes. Ahora, en un supuesto falte algo más, como nosotros tenemos la semana que viene clase, ya yo le agregaría algo adicional. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de que, porque tenemos que cumplir con lo que dice el sílabo. También vamos a hablar con todo el arte, porque él estaría terminando el día lunes, porque ya de acá no tiene clase hasta el lunes, ¿correcto? ¿Así es? Chicos, Sí, sí. práctica no tiene hasta el lunes, ¿no? Sí, ¿no? ¿Me pueden responder? El día, ¿cuál es la...? Exacto, sí, ok. Entonces el día lunes ya haría con el doctor vasoactivo. Ok. Y conmigo la semana que viene proyecto de investigación. Y otra cosa antes que me olvide, ustedes me han estado proponiendo fechas que no... Les he dicho que no puedo yo programar ni una fecha con una semana de anticipación. La universidad no programa. Estamos a una semana y media y tenemos que hacer la práctica que nos queda pendiente. Y eso he hablado anoche con 2 salas y eso hay que hacerlo sí o sí. Hoy, yo les voy a, por última vez, es una semana después. O sea, no puede ser, y no, ni siquiera alguien me puso, no sé qué grupo para el 1 de mayo. Imposible, el 1 de mayo es también considerado como feriado. La universidad, a pesar de que sea domingo, no lo va a trabajar. Eso no puede ser esa fecha. Para mí fuera mejor, pero no es así. Yo no puedo incumplir lo que dice la universidad. No depende de mí. Entonces, hoy, si hasta las 12 de la noche, y eso está quedando grabado acá, o sea que no hay problema, yo asumo mi responsabilidad, no me dicen la fecha, yo voy a poner una fecha en la noche de cualquier día, y que entre, y que no. No puede ser que hasta el momento, 2 semanas estemos que no puedan decir una fecha. Me parece algo sinceramente hasta falta de respeto a ustedes mismos y lógicamente al profesor. Así que hoy, Valeria, 12 de la noche yo aperturo, voy a ver mi WhatsApp, y si no hay, yo mañana hago el documento de la universidad para programar una fecha que va a ser entre lunes y viernes en la noche. ¿De qué hora? De 8 a 10. Punto, se acabó. O de 7 a 9. Y el que ingresa, ingresa, y el que no, no, pues. Por eso, pónganse de acuerdo. Y si se ponen de acuerdo, no puede ser para este lunes más, no. Tendría que ser del viernes de la semana que viene hacia adelante. Ojo, y tiene que ser viernes, sábado, domingo. Viernes, sábado, ya me pongo también hasta viernes, sábado y domingo, porque ya en esa semana sería la semana 7. ¿Correcto? Y el día del examen no se podría hacer. ¿Estamos de acuerdo, Valeria? Profesor, quisiera que de una vez te dijeran los chicos. Porque No, ahorita vamos a perder tiempo. Ahorita tengo que hacer analgésico. No, ahorita no. Ya yo no sé, pues. Para eso, usted es la coordinadora de acá.
Se reúne hoy, dentro de un ratito, pero hoy sacan una fecha. No está, yo a las 2, a mañana, primera hora, es más, en la noche lo hago a las 2:05 de la noche, hago la carta para que me pongan tal fecha, ¿ya? Y el que entre, que no, pues no podemos estar jugando con los tiempos. Ok, analgesia. Entonces, hoy 12 de la noche, ¿ya? 12 de la noche. Y el mismo te voy a responder. Así te des dormidita y yo te estoy respondiendo, ya te estoy contestando. Y si no lo hace, igual te va a decir, bueno, dado de que no hay una respuesta alguna, se está programando a tal fecha y eso le mando después al doctor Salas, ¿ya? Ok, vamos a hablar un poquito de analgesia. A ver, Diego, ¿qué nos puedes hablar sobre la analgesia? Diego. Los analgésicos son los medicamentos que están dados para inducir un coma y así proceder No, a una... analgesia. Ah, analgesia. Ah, claro, claro. Ah, Acuérdense que esa es una de las características que nos gustaría que tengan los anestésicos, ¿no? Que no usualmente los tienen. Pero vamos a ir, si no, ganando tiempo, porque si no, no va. Vamos a compartir pantalla un ratito, por favor. Vamos a ver, vamos a decir, no. Acá. Esta debe ser. Esta es la de la parte que se la voy a mandar en estos momentos a... No, ya no vamos a leer todo, pero mire qué importante es, ¿no? Ya lo que ustedes todos lo han dicho. De repente acá es ver siempre el estado emocional, ¿no? Cuando hacen el preoperatorio siempre conversar con el paciente, darle seguridad, ¿no? Ya eso es lo que ya todo lo que ustedes han dicho. Bueno, estamos acá un poquito de historia de esto, ¿no? Los anestésicos y cosas, los anestésicos y cuáles serían lo ideal, pues, ¿no? Esta es la anestesia general, mire, bueno, esto es de lo que estamos hablando justamente en estos momentos, ¿no? Y miren todos los equipos, ¿no? Actualizados de última generación, pues, ¿no? Acá ya propiamente dicho la anestesia general, ¿no? La parte en la cual hay que integrarla, ¿no? Hay las etapas anestésicas, ya lo han dicho ustedes, los mecanismos de acción de lo que ustedes mismos han dicho, ya lo que hemos hablado. Acá hay unos otros más, pero hemos hablado de los más representativos. Acá están la latencia, la potencia importante. Los locales que hemos hablado, la bupivacaína, etcétera, que es muy cardiotóxico y su tiempo de acción es rapidísimo, pero su tiempo de duración es grande. Y vamos acá. La lidocaína, que también ya se conversó. Y ya las contraindicaciones y contraindicaciones. Ok, terminamos esa parte y ahora vamos a la segunda. Esa se la voy a pasar, sino que ya está todo ahí. Porque para mí sería fácil presentarles eso, ¿eh? Pero no, pues, o sea, ¿de qué estaríamos hablando, no? Todo eso lo han dicho ustedes. Entonces, me gustaría que hoy día mismo lo vean y no se van a olvidar. Acá. Acá, ahora sí. Obviamente que no vamos a conversar de los mecanismos de acción, eso va a haber sobre eso en una clase, pero es importante que nosotros tenemos siempre dentro de los analgésicos siempre, ¿no? Dos grandes grupos, ¿no? Los AINES y los opiáceos en general. Usamos muy poco realmente en lo que es, desde el punto de vista de anestesia, los AINES, usamos más los opiáceos. Entre los opiáceos, pues tenemos lo que son los medicamentos que son de acción leve, moderada y severa. De severa, en los casos más críticos, ¿qué usaríamos? Morfina, pues, ¿no? Morfina definitivamente de lejos, ¿no? Y la morfina también hay que saber cómo usarlo, ¿no? En el punto intermedio, ¿qué cosa usamos? ¿Qué medicamento usamos desde el punto de vista intermedio? A ver, chicos. No, el fentanilo, pues, ¿no? Y lo de acción leve, pues, corta, serían, pues, la codeína. Pues. Nadie va a usar codeína, pues, en intraoperatorio, ¿no? Porque si hay otro más, desde el punto de vista intermedio de mejor acción, mejor usemos de mejora. Ese, ¿no? Entonces, los AINES son pocos, pero tenemos que hablarlo como parte de lo que es analgésicos. Su mecanismo de acción, sí es importante, ¿no? Ya lo van a ver ustedes a nivel, pues, inhibe la actividad de la ciclooxigenasa, ¿no? Ese es clave, ¿no? Pero a veces, ¿cuál es lo mejor que yo siempre digo a los chicos? Aprendan esto, pues. Sabiendo esto ya van a manejar todo lo que vendría a ser antiinflamatorios. Incluso, ¿no? Acá en esta primera parte, aunque le parezca mentira, acá está todo cuando usan sus medicamentos, cuando ustedes lo hacen en la parte diaria, ¿no? De todos los días, ¿no? ¿Por qué uso antalgina? ¿Por qué uso ibuprofeno? Etcétera. Acá está todo. Eso, no, obviamente hoy día no es ese motivo de la clase, pero para que sepan, ¿no? Entonces, o lo mismo. Y acá.
Estos son de los que, acuérdense que los AINES tienen, dependiendo muchas veces de la dosis, tienen función analgésica y antiinflamatoria, ¿no? Importantísimo, ¿no? Estos son todos los diferentes AINES que tenemos. Hoy día íbamos a hablar de quién, del ketorolaco. Por eso que le he puesto este cuadrito. Esto es el resumen de los otros que es importante ver. Mire cómo a través de estos medicamentos, cómo puede producirse alteraciones, ¿no? Y miren esta parte, qué importante, ¿no? Algunos AINES, ¿qué cosas van a hacer? Por mecanismo de acción la parte final, pueden incrementar, imagínense la presión. Y nosotros cuando vemos en los pacientes, los que compran en las boticas, ¿no? Con el dispensario, ellos dan una cantidad enorme de este tipo de fármacos. ¿Sabrán esto? ¿Qué están alimentando? Obviamente que no lo saben, pues, ¿no? Esta es la clasificación. Y acá los opioides. Ese realmente es el motivo de hoy, ¿no? Acá es el mecanismo de acción. Ya lo dijimos hace un rato cuál era. Y no vamos acá. Esto sí. A ver, rápidamente. Entonces vamos a hablar sobre lo que vendría a ser los analgésicos centrales. Hoy íbamos a hablar sobre el tramadol y el ketorolaco. Entonces ustedes me van a hablar cuando estén con sus pollitos qué acción tiene el tramadol y qué acción tiene el ketorolaco. ¿Correcto? Eso me van a hablar ustedes. Entonces acá vemos que existe una serie de, ¿cuáles son los, desde el punto de vista de opioides, estamos hablando de esto, ¿ah? Acá y acá. ¿Cuál es, cómo actúa? Y acá existe, pues, 3 subtipos de receptores. A ver, uno de ustedes lea, por favor. A ver, Diana, a ver, lee. Lee el mu, George lee el delta y el kappa lo lee Valeria. A ver, Diana. Sí, Receptores mu. tiene como función analgesia espinal y supraespinal, sedación, depresión respiratoria, disminuye el tránsito intestinal. Y por afinidad endógena de opioides peptídicos, es mayor en endorfinas, luego en cefalina y finalmente dinorfinas. Exacto. Delta, a ver, George, en delta. Los delta tienen función de analgesia espinal y supraespinal y su afinidad es mayor en las encefalinas sobre las endorfinas y dinorfinas. Ok. Valeria, kappa. Valeria. Ahorita no puedo hablar y que está haciendo mucho ruido al lado. No te preocupes, ya. No, para que des la lectura kappa, la función. Para que lo leas. Analgesia, la función de la capa es la analgesia espinal y supraespinal, efectos psicotomiméticos y disminuye el tránsito intestinal. Entonces, ¿no? Entonces, y bueno, la acción básicamente más de dinorfinas, endorfinas y encefalinas. Entonces, miren, todos tienen algo en común, que es analgesia espinal y supraespinal. Me gustaría hablar, porque yo les puedo preguntar qué cosa es supraespinal y no me lo van a decir probablemente, pero es importante por eso saber en dónde va a actuar. Recuerden que el dolor es uno de los problemas más comunes, van a ver en su práctica diaria todos los días. Todos los días ver dolor. El dolor, pues, realmente es una sensación porque es algo subjetivo, ¿no? Que es algo indeseable, que uno no lo puede realmente a veces definir. Muy difícil a veces definir el dolor. Dolores puede haber dolor agudo y dolor crónico, lógicamente. Pero en el caso del paciente que estamos hablando acá en anestésicos, generalmente el dolor es postraumático, post-cirugía. Por tanto, hay que dejarle el dolor. Pero sin embargo, estamos viendo, todo esto trabaja a nivel de receptores, ¿no? A nivel de receptores, básicamente mu, que es el más frecuente, que es el que más usamos, pero sin embargo ya estamos viendo que existen otros 2 más. Y les decía que su uso es tan común y tenemos que dominarlo, pues. Y tenemos que saber en qué momento usar, pues, el fentanilo, en qué momento usar la morfina. ¿Correcto? Considerando que ambos son los más usados, dicho sea de paso, ¿no? Y que hay que tenerlos en cuenta. Por otro lado, ahí vamos avanzando. Acá tenía... Y miren, a ver, rápidamente, uno de ustedes, a ver, María Claudia. Ya, la clasificación de los opioides tenemos a los análogos de morfina, y en este grupo está la morfina, la codeína, la hidromorfona, el levofanol y la buprenorfina. En los derivados fenilpipidínicos tenemos a la meperidina, difenoxilato, loperamida y los fentanilos. Y en el grupo de los fentanilos están el fentanilo, el alfentanilo, el remifentanilo y el sulfentanilo.
los análogos de la metadona tenemos a la metadona y al propoxifeno, y en la categoría de otros tenemos al tramadol y la pentazocina. Ahí nomás. Entonces, mira, en este primer grupo análogo a la morfina, en nuestro medio usamos mucho la morfina, codeína y la buprenorfina. Esta, sobre todo la buprenorfina en pacientes oncológicos, lo usamos con bastante frecuencia. Es un medicamento realmente muy bueno, sobre todo seguro. Es uno de los más seguros que hay, la buprenorfina. ¿Correcto? Y codeína también nosotros usamos, incluso la codeína también ustedes han visto que se usa mucho para tos porque tiene un efecto antitusígeno. Se usa mucho para tos. Por eso esos pacientes toseores que les duele, no dice doctor me duele cuando toso, lógico, y se sienten bien cuando toman codeína porque aparte de darle la tos también les produce y les calma el dolor, ¿correcto? Y la morfina, pues, ¿cuál es el tiempo de acción de la morfina? Entre 4 y 6 horas, imagínense. ¿Qué cosa produce a nivel cardíaco? ¿Qué cosa produce a nivel cardíaco, Vilma? Relajación. No, pero no, con eso no me dice nada. ¿Qué cosa es? Realmente es un depresor cardiorrespiratorio, ¿no? Tanto a nivel cardíaco como a nivel respiratorio. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno pone morfina, porque disminuye el retorno venoso, ¿acuerdas? Entonces, muy importante tener en cuenta. Entonces, un paciente que está con hipotensión o en shock hipovolémico, ¿le pondríamos morfina, Diego, o no? No, porque No, pues, ¿por qué? por la depresión que se da cardiorrespiratoria. Claro, no. Y la disminución, pues, del volumen, lógicamente, exacto, ¿no? Antagonista de opioides, ¿se acuerdan? La naloxona, pregunta de examen siempre, ¿no? O la naltrexona, ¿no? Y agonista antagonista, bueno, esa es otra cosa. En los análogos de la metadona tenemos estos dos, pero antes, en estos derivados de la fenilpiperidínicos, uno de los más usados en nuestro médico es la meperidina, ¿no? Este lo usamos con bastante frecuencia. Incluso en los pacientes que hacen cuidados paliativos y que tienen dolor de tipo oncológico, no oncológico, postrados crónicos, la meperidina, definitivamente que es la petidina, de lejos es el más usado. Loperamida y el fentanilo y el remifentanilo, ¿no? En el derivado de la metadona tenemos la metadona y el propoxifeno. Todo esto, por si acaso, en la actualidad se medica con receta médica. Y en otros es el tramadol y la pentazocina, ¿correcto? Y este es interesantísimo porque mire cómo es la farmacocinética. A ver, uno de ustedes lo lee. A ver, Samir, una lecturita de eso. Sí, doctor. Bueno, la absorción, la biodisponibilidad está al 100%. Se va a dar al paso hepático y epidural nasal, la transdérmica, en este caso los lipofílicos y la unión a proteínas. En el caso de la biotransformación va a ser metabolización hepática, remifentanilo, en el caso de las esterasas que disminuye con la edad y en este caso Ya, eso nos pasa. bueno, Distribución. distribución. El La VHH barrera es hematoencefálica. la barrera hematoencefálica, la liposolubilidad y El transporte transporte. pasivo, el volumen del espacio central, la placenta y el volumen de eliminación corta. Y en el caso de la excreción va a ser la filtración glomerular, la secreción tubular activa, la morfina que se va de 7 a 10% en heces y en este caso la leche materna también. Ok, claro, para que tengan en cuenta acá básicamente la distribución va pues a atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica, va a actuar a nivel de placenta y su vía media de eliminación es corta, ¿no? Importante tener en cuenta todo esto. En esta de acá vamos a ver ya, miren esta tablita aquí interesante, morfina, vida media 2 a 4, vida media de 2 a 4 horas. Miren cómo está el fentanilo, de 4 a 8 horas. La oxicodona también lo usamos mucho por vía oral en pacientes oncológicos para el dolor. La codeína, mire, de 3 a 4 horas. Y esta, miren, esta es la que les decía, ¿no? Esta es una de las drogas más seguras que hay, ¿no? 20 a 25 horas. Es increíble, es una seguridad increíble, ¿no? Eso va a ser básicamente un tratamiento de tipo oncológico. ¿Ok? Efectos adversos, a ver, esto sí, ojo, cuando ustedes den este tipo de fármacos hay que tener en cuenta estos efectos, porque sobre todo en pacientes, en este caso estamos hablando como anestésico, ya como analgésico, lo hemos visto ya, que ustedes lo pueden asociar de acuerdo a lo que ustedes deseen, pues, ¿no?
Pero es bueno saber esto, ¿no? Cuando ustedes administran en forma prolongada este tipo de opioides, ¿cuáles son los efectos adversos? A ver, George, a ver una lecturita. George. Sí, profesor. ¿Todo? Efectos No, yo adversos te de digo, los... van avanzando más, no te preocupes. A ver. Profesor. Sí, te escucho. Los efectos adversos de los opioides, comportamiento impaciente, temblorosa, hiperactividad, depresión respiratoria, náusea y vómito, incremento de la presión intracraneal, hipotensión postural, potenciada por hipovolemia, estreñimiento, retención urinaria, picazón de nariz, urticaria. En los grupos de drogas, los sedantes hipnóticos van a tener interacción No, con ahí los nomás, que ahí nomás. incrementan. Ahí nomás. Entonces, miren, en la primera parte, qué importante, paciente pues está impaciente, tembloroso. Ejemplo, ¿no? Ahora van a usar, cuando vean ustedes el tramadol, lean, porque esa es una de las partes de la práctica, y lean qué cosa produce el tramadol, ¿no? Pues el paciente está hiperactivo, incluso algunos sienten una depresión respiratoria, hay náuseas, vómitos, y se quejan más la gente, incluso acá no está descrito, por la cefalea, ¿no? Y hay estreñimiento. Es una cosa más frecuente. Y se puede producir, sí, la hipotensión postural. Dices, no, doctor, mi papá de que está tomando esto se levanta bruscamente y tiene sensación de vaído, de que se va a caer, efectivamente, por la medicación. Acá tenemos, desde el punto de vista del grupo de drogas, interacciones, ¿no? Con los sedantes hipnóticos. Incrementa, pues, imagínense, si nosotros combinamos, por eso es importante saber con qué vamos a combinar, lo que siempre hemos dicho desde el inicio del curso, ¿no? Uno cuando combina un medicamento tiene que saber por eso los mecanismos de acción, para ver si no, y aparte ustedes ya han llevado sinergia, ¿no? Entonces para ver si tienen un componente de ese tipo, si se pueden sinergiar, y eso hacer que se incremente desde el punto de vista de sumación o de potencia sus efectos. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Estamos viendo que también con los tranquilizantes antipsicóticos podría darse una situación parecida, y con los inhibidores de MAO también, ¿no? Importantísimo. Sigamos. Y acá en esta última tabla ya está acción de los y los receptores implicados. Esto también pregunta examen, no de todo, pero sí va a venir, por ejemplo, de lo que nos interesa, sobre todo de los opioides, ¿no? Ya sabemos cuál es, qué cosa es en general, ¿no? Y qué receptores es de los que se comprometen y van a producir la alteración. ¿Ya? Es muy, muy importante. Bueno, nos quedan 2 minutos, ¿no? Entonces la práctica va a consistir, esta vamos a anular y le voy a mostrar la última que quiero que ustedes, esto se lo voy a pasar en unos minutitos a Valeria para que lo tengan. Estos son los casos clínicos. Entonces acá este es un, ¿no? Este es un casito clínico. ¿Ya? Estas son las preguntas que ustedes tienen que responder. Ojo, ojo. Y con eso estamos cerrando ya. Por favor, lean bien sus, las indicaciones, las preguntas. Pues yo veo que a veces responde por responder. Y cuando yo leo, yo me doy cuenta, a veces son transcripciones nomás. O sea, ni siquiera le ponen su cuota a usted. No, no estamos hablando de este grupo. Yo hablo siempre en general, no en particular. Pongan su cuota, pues, de análisis, ¿no? ¿Por qué? Pónganse a empezar siempre en el porqué de las cosas. Para saber esa respuesta, lo único que tienen que hacer es saber mecanismos de acción. No hay otra opción, no hay otra opción. Lean, chicos. Falta, miren, ya estamos a 2 semanas y ya cada uno tiene una nota. Y cada quien sabe qué nota es. Medio puntito a veces les sirve para salvar. Aquí medio punto, 0.3, les sirve para acercarse 13 promedio final, que es la nota probatoria. Y por eso se pueden quedar. Pero no lo hagan por una nota. Así se lo digo de corazón. Háganlo para aprender. Aprendan, pregunten, sean observadores, sean meticulosos en esta parte de la medicina que es muy importante. Necesitamos de nuevas generaciones de gente que retome ese camino que se ha ido perdiendo a través del tiempo del análisis, que solamente más bien se basan en exámenes auxiliar y no usan muchas veces su conocimiento aplicado, ¿qué cosa? A la práctica clínica, al análisis clínico. Ok, son 9 de la mañana, ya estamos cerrando. Hoy 12 de la noche, entonces, de acuerdo a lo conversado, verifico y ahí les mando, o simplemente les digo la fecha que han establecido o le pongo yo una fecha. Ok, chicos, nos vemos la semana que viene. Un buen día. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.